Euler. Leonhard Euler nació en Suiza en 1707 y falleció en Rusia en 1783. Para algunos es considerado el principal matemático del siglo XVIII y uno de los principales matemáticos de toda la historia. Una acotación con respecto a la pronunciación del apellido. Yo voy a hacer referencia a Euler y voy a hablar de euleriano, pero la correcta pronunciación en alemán del apellido es Euler. Grafo euleriano. Para introducirnos en los grafos eulerianos vamos a ver el problema del sobreabierto. El planteo del problema es que se quiere dibujar un sobreabierto como el de la figura sin levantar el lápiz del papel ni pasar más de una vez por la misma línea. Entonces esto se puede modelar como un grafo, que podemos ver debajo de la figura del sobre, donde los nodos son los vértices del sobre y las aristas son las líneas del sobre. Entonces la solución pasa por encontrar un ciclo que pase por todas las aristas sin repetir aristas, pero que eventualmente sí pueda repetir vértices. Entonces una posible solución sería encontrar el siguiente ciclo, pensando en A, ir desde A hacia B, luego ir desde B hacia C, luego ir desde C hacia D, luego ir desde D hacia B. Ahí repito vértice, pero no repito arista. Lo importante es no repetir arista. Ahora voy de B a E, de E a F y de F a D. Ahí vuelvo a repetir una arista, un vértice, perdón, que es D, pero no repetí arista. Y de D me voy a A. Entonces lo que hicimos ahí fue recorrer todas las aristas, absolutamente todas, sin dejar ninguna sin recorrer y sin repetir arista. Esto lo podemos hacer recorriendo un ciclo. En particular, como adelanto, le vamos a decir que este ciclo que acabamos de mostrar se llama ciclo euleriano y que los grafos que tienen un ciclo euleriano son llamados grafos eulerianos. Entonces, la definición en sí de ciclo euleriano es un ciclo en un grafo conexo que recorre todas las aristas del grafo exactamente una vez. ¿Está? La solución del problema de sobreabierto es un ciclo euleriano, ¿tá? Y un ciclo euleriano no repite arista, pero sí puede repetir vértice. Entonces en el grafo que tenemos allí en la imagen, un posible ciclo euleriano podría ser partiendo desde F y yendo hacia D, luego yendo hacia B, luego vamos a E, luego vamos a D nuevamente, repetimos vértice pero no arista, de D vamos a C, de C vamos a E, ahí volvemos a repetir vértice pero no arista y finalmente de vamos a F. Ahí lo que tenemos finalmente es que hemos encontrado un ciclo euleriano en ese grafo. Ahora, grafo euleriano es un grafo que tiene un ciclo euleriano, esa sería la definición. Y como ya vimos, el grafo de la imagen es un grafo euleriano, pues tiene por lo menos un ciclo euleriano. Ahora, de manera más formal, ¿cuándo un grafo es euleriano? Entonces vamos a plantear un enunciado que en el contexto del curso le vamos a llamar enunciado 1. Un grafo conexo tiene un ciclo euleriano si y solo si todos sus vértices tienen grado de entrada par. Es decir, acá tengo un si solo si, quiere decir que esto funciona hacia ambos lados. Yo puedo decir, si tengo un grafo conexo que tiene un ciclo euleriano, entonces puedo afirmar que todos sus vértices van a tener grado de entrada par. Al mismo tiempo, si tengo un grafo conexo que tiene todos sus vértices con grado de entrada par, entonces voy a poder afirmar que ese grafo tiene un ciclo euleriano. Luego, como corolario de esto, decimos que si un grafo conexo cumple con el enunciado 1, es decir, tiene un ciclo euleriano, entonces ese grafo es euleriano. Es una manera de formalizar que si el grafo tiene un ciclo euleriano, se llama grafo euleriano, y si se llama grafo euleriano es porque tiene un ciclo euleriano. Grafo semi-euleriano. Para introducirnos a los grafos semi-eulerianos, vamos a ver ahora el problema del sobrecerrado. Es muy similar al problema que ya vimos con el sobreabierto.
se quiere dibujar un sobre cerrado, como el de la figura que vemos allí, sin levantar el lápiz del papel ni pasar más de una vez por la misma línea. Entonces, una vez más, este problema lo podemos modelar como un grafo, donde los nodos son los vértices del sobre y las aristas son las líneas del sobre. Allí estamos viendo el grafo que modelaría este problema. Entonces, la solución es encontrar un camino que pase por todas las aristas sin repetir arista. Sí se puede repetir vértice. Entonces, una posible solución es el camino, empezando por B, que nos lleva a D. Luego de D vamos a A, de A vamos a B, repetimos vértice pero no arista, de B vamos a E, de E vamos a F, de F vamos a D, y bueno, y allí terminamos de hacer el recorrido. Recorrimos todas las aristas sin repetir arista, aunque eventualmente hayamos repetido algún vértice en el camino. Entonces, como adelanto, ya les comento que en este caso estos caminos, como el que acabamos de construir, se llaman caminos eulerianos, y que los grafos que tienen un camino euleriano pero no un ciclo euleriano son llamados grafos semi-eulerianos. Entonces, la definición de camino euleriano es un camino en un grafo conexo que recorre todas las aristas exactamente una vez. La solución al problema del sobre cerrado es un camino euleriano, y un camino euleriano no repite arista pero sí puede repetir vértice. Hacemos siempre esa aclaración. En el grafo de la imagen que estamos viendo, un posible camino euleriano es, partiendo desde C, vamos a B, de B vamos a D, de D vamos a C, de C vamos a E, de E vamos a F, de F vamos a D y de D vamos a E. Ahí repetimos algunos vértices, pero no repetimos aristas y las recorrimos todas. La definición de grafo semi-euleriano, bueno, es un grafo que tiene un camino euleriano pero no un ciclo euleriano. Entonces, como ya vimos, el grafo de la imagen es un grafo semi-euleriano porque tiene un camino euleriano, y si bien no lo demostramos, les podemos afirmar que no tiene un ciclo euleriano, y si lo llega a tener, le pido que los busquen. No lo van a poder encontrar y más adelante vamos a explicar por qué. Por lo siguiente, porque cuando un grafo es semi-euleriano, formalmente, ¿qué es lo que tiene que cumplir? Entonces acá hay un enunciado 2, que le vamos a llamar enunciado 2 en el contexto del curso, y dice que un grafo conexo tiene un camino euleriano y no un ciclo euleriano si y solo si tiene exactamente dos vértices con grado de entrada impar. O sea, esto quiere decir que si yo tengo un grafo conexo que tiene un camino euleriano y no tiene un ciclo euleriano, entonces puedo afirmar que si calculo el grado de entrada de todos sus vértices, solo dos vértices y solo dos pueden llegar a tener grado de entrada impar. Todos los demás van a tener grado de entrada par. Y al mismo tiempo, si tengo un grafo conexo que tiene exactamente dos vértices con grado de entrada impar, es decir, dos y solo dos vértices con grado de entrada impar, puedo afirmar que ese grafo tiene un camino euleriano y que no tiene un ciclo euleriano. El corolario 2, que está vinculado al enunciado 2, me dice que si un grafo conexo cumple el enunciado 2, entonces es un grafo semi-euleriano. Algo similar, si tiene camino euleriano y no un ciclo, se llama semi-euleriano. Si se llama semi-euleriano, entonces tiene un camino euleriano y no un ciclo euleriano. Y acá viene el tema, ¿cómo encontrar un camino euleriano? Un ciclo euleriano, cuando lo tiene, podemos encontrarlo partiendo desde cualquier vértice. Ahora, para encontrar un camino euleriano en un grafo que sabemos que es euleriano, siempre tenemos que partir desde uno de los vértices de grado de entrada impar. De los dos vértices de grado de entrada impar que tienen, siempre tenemos que partir desde uno, y cuando terminemos de construir el camino vamos a haber terminado en el otro vértice de grado de entrada impar. No vamos a dar la demostración de esta afirmación, pero es bueno que lo sepan al momento de buscar algún camino euleriano en algún grafo semi-euleriano que sabemos que tiene un camino pero que no tiene un ciclo. Vamos a ver ejemplos. El ejemplo 1. Tenemos aquí un grafo. Queremos saber si es semi-euleriano o euleriano o nada de eso. Lo primero que tenemos que hacer siempre es contar los grados de entrada de cada nodo, de cada vértice. Vamos a contar el grado de entrada aquí. A tiene grado de entrada 2, B tiene grado de entrada 2, C tiene grado de entrada 2, D lo mismo, tiene grado de entrada 2 y E también lo mismo.
como tenemos un grafo que todos sus vértices tienen grado de entrada par, a la conclusión a la que tenemos que llegar es que en realidad es un grafo que puede obtener un camino euleriano aplicando el enunciado 1, y por lo tanto es un grafo euleriano. Un posible ciclo euleriano es muy fácil de encontrar aquí porque tiene una forma de collar este grafo, pero por ejemplo podemos ir desde A hasta B, de B a C, de C a D, de D a E y de E a A. Acá encontramos un ciclo euleriano. Veamos otro ejemplo. El ejemplo 2, queremos saber si es euleriano, semi-euleriano o si no es nada de eso. De nuevo, hay que empezar siempre contando los grados de entrada de los vértices. El grado de entrada de A es 2, de B también es 2, de C es 3, de D es 2 y de E es 3. Bueno, acá estoy en un caso en que tengo un grafo que tiene 2 y solamente 2 vértices con grado de entrada impar. Por lo tanto puedo aplicar el enunciado 2. Entonces sé que tengo un grafo que es semi-euleriano y que por lo tanto puedo encontrar un camino euleriano, y por más que lo busque nunca voy a poder encontrar un ciclo euleriano. Entonces vamos a intentar construir un camino. Para construir un camino euleriano en un grafo que no puede tener un ciclo euleriano, un grafo semi-euleriano, siempre tenemos que partir de uno de los vértices de grado de entrada impar. Y cuando terminemos de construir el camino correctamente, vamos a terminar en el otro vértice de grado de entrada impar. Por ejemplo, vamos a arrancar de E, vamos a intentar recorrer todo el grafo sin repetir arista, o sea, recorrer todas las aristas sin repetir aristas, y vamos a partir de E y van a ver que vamos a terminar en C. Entonces, un posible camino euleriano es: de E me voy a A, de A me voy a B, de B me voy a C, de C me voy a D, de D me voy a E. Ahí repetí vértice, pero no repetí arista. Y de E me voy a C. Ahí recorrimos todas las aristas, partimos desde un nodo y terminamos en otro, por lo tanto es un camino, específicamente no es un ciclo. En este grafo nunca vamos a poder encontrar un ciclo, no existe. Y vean que casualmente salimos de entrada de un vértice con grado de entrada impar y terminamos en un vértice con grado de entrada impar. Los desafío a que intenten encontrar en este grafo un camino euleriano partiendo desde uno de los vértices con grado de entrada par. No lo van a poder encontrar nunca. Vamos al ejemplo 3. De nuevo, tenemos un grafo que vamos a ver si es semi-euleriano o nada de eso. Calculemos los grados de entrada de sus vértices. A tiene grado de entrada 2, B tiene grado de entrada 3, C tiene grado de entrada 3, D tiene grado de entrada 2, E tiene grado de entrada 3. Acá ya me detengo. Ya tenemos 3 vértices con grado de entrada impar. Por lo tanto, no podemos aplicar el tema de decir que tiene 2 y solamente 2 vértices con grado de entrada impar. No vamos a poder aplicar el enunciado 2. Al mismo tiempo, como tiene grados de entrada par e impar, tampoco podemos aplicar el enunciado 1, que dice que todos los grados de entrada de sus vértices tienen entrada par. Por lo tanto, ya sabemos en este momento que esto no es ni euleriano ni semi-euleriano. Calculamos el grado de entrada de F, que es 3. Y bueno, entonces en definitiva, como no cumple ninguno de los enunciados, este grafo no es ni euleriano ni semi-euleriano. Y por lo tanto no voy a encontrar nunca ni un camino euleriano ni un ciclo euleriano en este grafo. Para terminar, simplemente voy a nombrarles el problema de los puentes de Königsberg, que es el problema original de Euler. Básicamente se había planteado en una ciudad que hoy es Kaliningrado, estos puentes ya no existen, creo que fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial. Se habían planteado que querían hacer un recorrido que pasara por distintos puentes sin repetir puente, ¿tá? Y que visitara todos los lugares que estaban indicados y que partiera y terminara en el mismo lugar. Y Euler tuvo la responsabilidad de dar una solución a ese problema. Entonces él fue y esquematizó, tenía este mapa de la ciudad, por decirlo de una manera, lo esquematizó de esta manera, diciendo tengo 2 lados del río y 2 islas, y están conectados por puentes. Entonces él lo llevó a grafos, dijo cada lado del río es un nodo de un grafo,
cada isla es un nodo de un grafo y los puentes que unen los lados de los ríos con las islas, ¿no?, son los puentes que unen los vértices del grafo, es decir, son las aristas que unen los vértices del grafo. Entonces acá él intentó plantear si era posible o no cumplir con lo que les pedía. Yo no voy a hablar mucho más de este tema porque simplemente pueden leer en la versión impresa de esta clase online, pueden leer el problema e incluso yendo a los links que se les facilitan allí abajo, pueden ampliar bastante y profundizar en lo que fue este problema, el planteo, lo que es la historia de la solución. Si quieren pueden ponerle pausa ahora al video y leerla, y también lo que es en sí la solución que terminó encontrando Euler para resolver este problema.